Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno poder vernos una vez más, compartir este tiempo tan lindo de alabanza a nuestro Dios, cantar estas canciones que nos hablan de quién es Dios y de esa cualidad tan especial y tan sublime que es el amor de Dios. Cantamos una canción, primero nos amó, ¿no? Y es así, Dios es el que toma siempre la iniciativa para buscarnos, para llamarnos y para demostrarnos su gran amor para cada uno de nosotros. Y es hermoso poder considerar en su palabra acerca de esta verdad, que es el amor incondicional de Dios. Y ya Mario nos compartió en reuniones anteriores acerca del amor incondicional, ¿no? Ese amor que nace de Dios hacia el hombre, ¿sí? Y que damos gracias a Dios porque creo que todos los que estamos hoy acá hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. Un amor que se derramó hacia nosotros sin ningún tipo de condición. Por eso es un amor incondicional. Y cuán distinto es el amor que el hombre, que la mujer, que las personas en esta sociedad suelen dar, ¿no? Es un amor donde todo el tiempo ponemos condiciones. Yo te amo si vos me devolvés lo mismo y me querés a mí y me tratás bien. Si no, no te amo. ¿Sí? Yo te amo si vos tenés ciertas características que se adapten a lo que yo pienso. Si vos pensás como yo. Si vos tenés mis mismos gustos, mis mismos pareceres. Ese es un amor que pone condiciones, ¿no? Pero Dios muestra su amor para con nosotros y no pone ningún tipo de condición. Dios nos amó a cada uno de nosotros en nuestros pecados, en nuestras maldades, ¿sí? Nos amó a cada uno de nosotros, al que tiene dinero, al que no tiene dinero, al que es inteligente y al que no es inteligente, a cada uno de acuerdo a la condición que tenga, Él nos ama igual. Y eso es un amor que solo Dios puede demostrar. Y es un amor además que no tiene límites, que se da por completo. Tal es ese amor que Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo a morir en una cruz sangrienta, ¿sí? Para cargar con tu pecado y con el mío. Un amor sin límites. Es un amor también que no se agota. El amor entre las personas se suele, ¿no es cierto?, agotar. Un día dice, ya no te amo más. Pero Dios, Él no cambia nunca. Y como Él no cambia, su amor tampoco varía. Él nos va a amar hasta el fin. Qué hermoso saber eso, ¿no? ¿Sí? Un amor que nunca cambia, un amor que no se agota. Y hoy vamos a ver acerca del amor incondicional que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que transmitirle al mundo, ¿sí? La Biblia y el Nuevo Testamento deja ver en muchas ocasiones y oportunidades que Dios ama a todas las personas y que Dios desea que todas las personas le conozcan y que puedan ser salvas a través de la obra de la cruz. Y hay varios versículos que afirman esto. Yo te invito a leer en primer lugar en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9. 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9. Vamos a ver cómo Dios tiene un propósito que es alcanzar a las personas con su amor, con su perdón, con su redención. Leemos este versículo y lo vamos a leer de esta manera. El Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Acá lo expresa el apóstol Pedro, inspirado por Dios. Nos deja ver cómo el amor de Dios incondicional se muestra a este mundo a través de Jesucristo para que todas las personas puedan tener la oportunidad
de arrepentirse y tener un encuentro con este Dios tan grande y que tanto nos ama. De esta misma manera lo expresa también el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 11 y versículo 32. Acompáñame en la lectura. Romanos capítulo 11 y versículo 32 nos dice la palabra: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener, ¿qué cosa? Misericordia de todos, ¿sí? Para tener misericordia de todos. La Biblia expresa claramente que todos somos pecadores, que todos somos desobedientes. Pero esa desobediencia, ese pecado, esa condición nuestra, a Dios lo conmueve y tiene misericordia de todos, dice, de todos. También lo expresa la carta de Timoteo, este pensamiento. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Dice en esta oportunidad Pablo, escribiéndole a Timoteo, el cual quiere, está hablando de Dios, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta cómo a lo largo de la palabra de Dios subyace este pensamiento de Dios, este anhelo del corazón de Dios, que es que todos puedan alcanzar la salvación, que todos procedan al arrepentimiento, que todos conozcan la verdad? Y el hecho de que vos y yo hoy estemos acá nos tiene que hacer pensar que somos más que privilegiados, de que un día esta verdad de la palabra de Dios, esas buenas noticias llegaron a nuestra vida. Y cada uno podrá recordar a quién utilizó Dios o de qué manera Dios llegó a nuestra vida con ese mensaje que nos impactó, que nos hizo ver en primer lugar nuestra condición de pecado, de maldad, de distanciamiento con Dios. Y pudimos comprender que a pesar de nuestra condición, Dios mostró su amor para con nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz. Y también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Ezequiel 18:23, se hace una pregunta, ¿no? Dios es el que se hace esta pregunta, dice, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Ezequiel 18:23. ¿Y no más bien que se vuelva de su camino y viva? ¿Sí? Eso se preguntaba Dios. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? No, para nada. Dios quiere que el impío se vuelva de su camino y viva. ¿Qué quiere decir y viva? Que mientras la persona esté lejos de Dios, puede estar viviendo, respirando, caminando sobre este mundo, pero se encuentra en un estado de muerte espiritual. Y Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Así que vemos claramente, ¿no?, cuál es el objetivo de este amor incondicional: es que todos sean alcanzados por el amor de Dios. El Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Marcos 16:15, le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y después viene la responsabilidad del hombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué será? Condenado. Dios muestra su amor. Dios hizo el sacrificio supremo en la cruz. Pero nosotros tenemos que creer o no creer en ese amor que Dios dispone para todos nosotros, en ese regalo precioso que es la salvación. ¿Sí? Y ellos saliendo, continúa diciendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Los discípulos tomaron el testimonio, la posta que el Señor les dejó. ¿Sí? Él vino a predicar las buenas nuevas, a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. Y ahora que Él ya había hecho su obra máxima en la cruz, antes de ir al cielo con el Padre, le dice a sus discípulos: ahora son ustedes los que tienen que ir
por todo el mundo y predicar ¿a quién? A todos, a toda criatura. ¿Sí? Porque todos necesitan de Cristo. Solemos cantar una canción, ¿no? Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. La gracia y la compasión de Dios quiere alcanzar a todas las personas. Pero Dios nos dejó esa tarea a nosotros. ¿Cómo van a conocer la verdad si nosotros no la damos a conocer? ¿Sí? Y me encanta que dice que salieron, predicaron en todas partes, y dice ahí, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Qué bueno es entender esto, que Dios nos dejó una gran responsabilidad, una hermosa tarea, pero no estamos solos. Él nos va a ayudar y va a ir confirmando la palabra en los corazones. Bien, vamos a ver 3 puntos con respecto a esta gran responsabilidad que tenemos. Primero vamos a ver el primer punto, que es el corazón de la obra. En segundo lugar vamos a ver el modelo de la obra. ¿Sí? Y en tercer lugar, el desafío de la obra. Muy bien, dijimos que el primer punto era el corazón de la obra. Vamos a leer un pasaje en Romanos, capítulo 10 y versículo 1. Allí está escribiendo el apóstol Pablo. Ustedes saben que él fue el apóstol de los gentiles, ¿no? ¿Qué significa el apóstol de los gentiles? Que su ministerio, su llamado, era a predicar el evangelio entre los gentiles. ¿Y todos saben qué significa la palabra gentiles? ¿O a quién hace referencia el término gentiles? Que no son del pueblo judío. Muy bien, gracias César. Todas las personas que no son del pueblo judío. Entre ellos estamos nosotros. El que empezó a sembrar la palabra fue el apóstol Pablo respondiendo al llamado de Dios. Y miren cómo hoy la palabra, el evangelio llegó a miles y miles y millones de personas en todo el mundo, porque alguien tomó este desafío, esta aposta. Y el versículo que vamos a leer en Romanos 10, versículo 1, nos habla sobre un anhelo que tenía este gran siervo de Dios. A ver qué dice. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hay un anhelo, ¿no? Bien claro acá. ¿Un anhelo qué es? Es un deseo, ¿no es cierto? Pero además, un anhelo tiene que ver con algo que trae deleite, que yo lo deseo, lo anhelo, porque eso trae deleite a mi vida, ¿sí? Y además tiene que ver el deseo o el anhelo con una voluntad o un propósito, con algo que quiero proponerme alcanzar. Y acá Pablo, su voluntad estaba puesta, su propósito, su anhelo, su deseo, su devoción, es que sus hermanos, los israelitas, porque él también era judío, pudieran también ser salvos, ¿sí? Y este anhelo que vemos acá en el corazón de Pablo, por eso estamos viendo el corazón de la obra, es el mismo anhelo que deberíamos tener cada uno de nosotros, los hijos de Dios, porque otras personas también sean salvos. ¿Podemos decir nosotros, como dijo Pablo, el anhelo de mi corazón es por mis vecinos que sean salvos? El anhelo de mi corazón, el deleite mío sería que mis familiares que no conocen a Cristo sean salvos. El anhelo de mi corazón es alcanzar a otras personas fuera de mi ciudad. Y Dios puede ir llamando, despertando ese anhelo, ese corazón para la obra. Pablo lo tenía, por eso Dios lo utilizó para que muchas personas pudieran ser salvas. En esta oportunidad puntualmente lo está expresando hacia los israelitas, hacia el pueblo judío. Ustedes saben que en general los judíos han rechazado a Cristo como el Mesías, porque ellos esperan un Mesías. Un Mesías es un Salvador, un ungido de Dios que viniera a salvarlos también a ellos. Pero no creyeron en Jesús. Hoy en día existen lo que se llama los judíos mesiánicos, que son los judíos que han comprendido
que este Jesucristo que vino hace 2000 años fue el ungido real de Dios y el que vino a morir en la cruz y a salvar también, no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los gentiles. Hay muchos judíos que se están convirtiendo cada vez más. Y la palabra habla también que a futuro un remanente fiel del pueblo de Israel también alcanzará la redención y la salvación. Pero acá lo que tenemos que destacar es el corazón de la obra, ese anhelo que tiene que movernos a cada uno de nosotros a llevar el Evangelio y a desear y a querer que otros sean salvos. ¿Sí? Muy bien. Hay un pasaje también allí en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1, donde vamos a ver una oración de Pablo. Más que una oración de Pablo, en realidad Pablo pide que oren, ¿sí? Y fíjense cuál es el corazón de esta oración. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, ¿para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hay una oración por salvación, para que la palabra dice corra, ¿sí? Para que la palabra corra y sea glorificada, así como la fue entre vosotros. Entonces, este mismo anhelo, este corazón por la obra de llevar el Evangelio, también tenemos que ponerlo en oración. Orar para que la palabra corra cada vez más y más. Orar para que este lugar esté lleno de personas que se inclinen ante la presencia de Dios. Orar para que nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros familiares que aún no han sido alcanzados, conozcan al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Una oración que tenemos que hacerla de manera individual y también como iglesia. Quizás hace mucho, ¿no?, que como iglesia dejamos de orar por salvación. A veces lo hacemos y decimos, ¿cómo nos gustaría que haya salvación en medio nuestro? Dice la palabra, utilizando la parábola de la oveja perdida, ¿se acuerdan? Que cuando el pastor la encuentra, la pone sobre sus hombros y la lleva de vuelta al redil, hubo gran gozo, ¿no? Y ese gozo es comparado con el gozo que hay en el cielo y también en la tierra cuando un pecador pasa de estar muerto a la vida. Ese gozo es el que tenemos que experimentar nosotros por llevar la verdad, la palabra, salvación a las personas. Pero tenemos que orar también para que Dios nos acompañe en esta tarea y como acá pedía Pablo a los de Tesalónica, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Y esto nos habla de un movimiento, no de algo que está estático, quieto, guardadito, bajo un cerrojo, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que hemos recibido? ¿Lo estamos soltando, lo estamos dejando fluir, correr para que alcance a otros o lo estoy guardando? Vamos al segundo punto. Vimos recién el corazón de la obra y este anhelo, este deseo que nos tiene que mover a cada uno de nosotros, como lo hacía el apóstol Pablo, para poder llevar la salvación a otras personas. En segundo lugar, el modelo de la obra. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 25. ¿Lo tienen? Es una historia conocida, ¿no? La historia del buen samaritano. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar a Jesús, ¿no? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le responde, ¿no? Con esta parábola. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole
se fueron dejándole medio muerto, ¿no? A este pobre hombre que iba de camino, lo agarraron unos delincuentes, unos ladrones, y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, ¿qué hizo? ¿Lo ayudó? No, pasó de largo. En segundo lugar, versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Fíjense, dos personas de las que uno esperaría que tuvieran compasión por este hombre medio muerto y lo ayudaran, como era un sacerdote, un hombre de fe, un hombre religioso, un hombre conocedor de Dios y de la ley, pasó de largo. Lo mismo hizo el levita, ¿sí? Era aquel judío dedicado, consagrado al trabajo también en el templo, y pasó de largo. Pero, dice el versículo 33, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién fue movido a misericordia y quién actuó para ayudar a este hombre que estaba medio muerto al costado del camino? El samaritano, que era considerado el enemigo del pueblo judío. Para un judío, un samaritano era una persona despreciable, un enemigo, alguien que no merecía alcanzar la gracia de Dios. Sin embargo, acá Jesús pone a esta persona como aquella que fue movida a misericordia. Y acercándose, el samaritano dice que vendó las heridas de este hombre, les echó aceite y vino, y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, a una posada, como si fuera una hostería hoy, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, le dice Jesús al intérprete de la ley, fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y este hombre le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Y acá vemos entonces, en segundo lugar, el modelo de la obra. Que así como Jesús le dijo a este intérprete de la ley, ve tú y haz lo mismo, ese mensaje lo tengo que tomar yo y lo tenemos que tomar cada uno de nosotros. El Señor también nos está hoy diciendo a nosotros, ve tú y haz lo mismo. No seas como el sacerdote y el levita, que cuando ves a alguien que está muerto en el camino, no haces nada. Ese es el mensaje primordial. Dios quiere que, al igual que el samaritano, nuestro corazón se conmueva y sea movido a misericordia por las personas que están tiradas al costado del camino, como dice acá, medio muertos, ¿no? Aunque sabemos que el que está sin Cristo está totalmente muerto. Está totalmente muerto. Nosotros que tenemos el mensaje que lleva vida, que tenemos la luz que alumbra en medio de las tinieblas, no podemos pasar de largo. ¿Y cuántas veces debemos reconocer que hacemos esto, no? Que por diferentes motivos o excusas pasamos de largo, ¿no? Falta de tiempo, tengo mucho trabajo, estoy cansado, tengo muchas exigencias, actividades propias, no tengo tiempo para poner mi mirada y mi corazón en aquellos que me rodean y necesitan de Jesús. Qué diferente sería esta iglesia y sería el mundo si cada uno de los hijos de Dios fueran como este samaritano que fue movido a misericordia. ¿Todos más o menos entienden lo que es el término misericordia? Lo podríamos decir con palabras simples como amor por aquel que está perdido, ¿no? ¿Sí? Es lo que Dios demostró por cada uno de nosotros. Tuvo misericordia de nosotros. Me amó cuando yo estaba perdido y no merecía nada. ¿Sí? Pero Dios no pasó de largo cuando me vio así. Él me tomó. Él me salvó. ¿Sí? Como el hijo pródigo cuando volvió a su padre, todo sucio, harapiento, con olor, después de haberse equivocado, malgastado su vida,
el padre lo abrazó, lo besó, lloró junto a él y le puso el mejor vestido, calzado y anillo en sus manos. Eso nos habla de cómo Dios muestra misericordia, de la compasión de Dios, su gracia, restaurando la vida del pecador. Y si lo hemos experimentado, ¿por qué no los vamos a guardar y vamos a seguir de largo frente a las personas que necesitan recibir también el tiempo, el cuidado, la inversión, la responsabilidad de nuestras vidas? Fíjense que este samaritano que fue movido a misericordia, ¿no? Dice primero el versículo 33, vino cerca de él, vino cerca del hombre que estaba medio muerto. Y el versículo 34 dice, acercándose a él. ¿Qué nos habla esto? Que tenemos que estar cerca de las personas que necesitan de Dios. No puedo estar lejos, no puedo ser indiferente. En los dos versículos hace énfasis en esto. Cerca de él estuvo y se acercó a él. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿O cómo puedo yo acercarme a las personas? Dedicando de mi tiempo. Ese samaritano tuvo que interrumpir el destino de su camino. No sabemos hacia dónde iba, qué tarea tenía que hacer, si lo estaba esperando su esposa y sus hijos en la casa. Pero dejó todo a un lado para acercarse a esta persona que necesitaba el cuidado. Entonces dio de su tiempo. Brindó cuidado a esta persona. ¿Qué dice acá? Vendó sus heridas, le echó aceite y vino, lo puso arriba de la cabalgadura y lo llevó hasta el mesón para que sea un lugar acogedor, cómodo, calentito, donde pudiera cuidar de él. Tiempo, cuidado, inversión, porque le dio plata al mesonero y le dijo, cuando yo vuelva, si es necesario, voy a poner más. Y mostró responsabilidad. Cuidó, ¿sabes qué significa? Que se hizo cargo de este hombre. ¿Sí? Es como cuando nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros abuelitos se enferman y tenemos que cuidarlos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo cargo de lo que nos toca, porque amamos a esa persona. De esa misma manera, tenemos que nosotros brindar ese cuidado, ese tiempo, esa inversión a las personas que están sin el Señor. Dice Lucas 4, 18 y 19, Jesús hablando sobre una profecía del Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo en él, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El desafío es como dijo Cristo en el versículo 37, ve tú y haz lo mismo. Nosotros tenemos la posibilidad de predicar el año agradable del Señor, de dar buenas nuevas a los pobres, de llevar sanidad a los quebrantados de corazón y libertad a los cautivos. ¡Wow! Miren todo lo que Dios puede hacer a través de sus siervos, ¿sí? Pero tenemos que estar dispuestos a obedecer. Ve tú y haz lo mismo. Entonces el corazón de la obra, ¿sí? Que es ese anhelo para que otros sean salvos. El modelo de la obra, en segundo lugar, así como el samaritano actuó, debemos actuar nosotros, ir y hacer lo mismo. Y en tercer lugar, el desafío de la obra. La iglesia debe llevar el mensaje, ¿no? Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8 al 10, vamos a leer. Cuando lo tengan todos lo leemos. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 al 10. Muy bien, leemos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, le escribe Pablo a la iglesia en Tesalónica. Dice, tanto los queremos que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos.
Está hablando no solamente de entregar el Evangelio, sino nuestras propias vidas por ustedes, dice Pablo. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos, ¿qué cosa? El Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Increíble, ¿no? Vemos acá cómo el apóstol Pablo les habla del amor que sentía por ellos y cómo estaba dispuesto a predicar el Evangelio y si era necesario a dar su propia vida por ellos, ¿no? Y le decía, ustedes son testigos de qué manera nosotros les predicamos el Evangelio de Dios, ¿no? Pero también después les tiene que escribir a ellos en el capítulo 1, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y de Acaya. ¿Quiénes eran los que ahora estaban predicando? No solamente en Macedonia, sino también se había extendido el Evangelio hasta Acaya. Ellos mismos, los tesalonicenses. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de ¿qué? De hablar nada. ¿Sí? Pablo reconoce, nosotros dimos nuestra vida para que el Evangelio llegara a ustedes. Ahora ustedes mismos tomaron esa posta y nosotros ya no tenemos necesidad de hablar, porque son ustedes los que están llevando el Evangelio. No solo a Macedonia, sino a toda Acaya. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Personas que habían sido alcanzadas por Dios y ahora todos dan fe y testimonio de cómo sus vidas fue transformada, se convirtieron para servir ahora al Dios vivo y verdadero. Dios nos salvó para convertirnos a nosotros también y que ahora seamos aquellos que llevemos la posta. Pablo dice, ha sido tan grande el testimonio de ustedes y cómo han llevado el Evangelio de Cristo, que ya nosotros no tenemos necesidad de seguir esta tarea. Ustedes la están haciendo ahora. Todos dan fe de cómo se han convertido de los ídolos, de una vida lejos de Dios, en oscuridad, en paganismo, y ahora sirven al Dios vivo y verdadero. Y eso es el desafío que tenemos nosotros como iglesia. Dice un comentarista, MacDonald, el testimonio de ellos no se detuvo allí. Se volvieron cristianos reproductores. Como ondas en un estanque, la palabra del Señor fue divulgada en círculos cada vez más amplios. Primero en Macedonia y Acaya y luego en todo lugar. Pronto las nuevas de su fe para con Dios se había extendido tanto que Pablo ni tuvo que hablar acerca de ella. La gente ya la conocía. No estamos puestos como estación de término de nuestras bendiciones, sino como canales a través de los que puedan fluir a otros. Dios resplandece en nuestros corazones para que la luz pueda resplandecer a otros. Si hemos verdaderamente bebido del agua de la salvación, los ríos de agua viva manarán a aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Qué hermoso, ¿no? Que esta realidad de la iglesia en Tesalónica puede ser la realidad acá en Villa Langostura. Y tenemos una tarea grande, pero que tiene una táctica. ¿Se acuerdan cuando el Señor asciende y le dice a los discípulos, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, que Él se iba a ir, pero que iba a venir el Consolador, ¿no? Dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén era donde tenía que partir, ¿no? Ese impulso reproductor. El mensaje tenía que empezar a moverse y a salir desde Jerusalén. Los más cercanos. Podemos compararlo, como siempre decimos, con los más cercanos nuestros, nuestra familia quizás.
¿Tenés algún familiar que necesita de Cristo? Dios te puso ahí para que vos les hables. En segundo lugar, toda Judea. Judea eran los vecinos ahí de Jerusalén. Tenemos muchos vecinos a nuestro alrededor. Gente que se mueve en nuestro ámbito. También Dios nos puso ahí para llevar el Evangelio. Samaria, como dije antes, eran los enemigos. Aún aquellos que se manifiestan como enemigos del Evangelio, tenemos que llevarle la palabra. Y después dice por toda la tierra, a todo el mundo, ¿no? Y tenemos que ir con un mensaje claro, que todos somos pecadores, Romanos 3:23, y estamos destituidos, separados de Dios y de su gloria, de su santidad. ¿Sí? Efesios 1:13 y 14 nos habla que todos los que creen van a recibir salvación. Y Juan 16:7 al 11 nos habla que Dios es el que produce esa salvación. Vamos a cerrar con ese pasaje en Juan capítulo 16 y vamos a leer el versículo 7 al 11. Dice, versículo 7 de Juan 16, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sí? Está hablando de una persona, no de una fuerza, ¿sí? Como creen algunos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Creemos en un Dios trino. Y el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Qué bueno saber que el poder del mensaje no está en nuestras palabras ni en lo bonito que le podamos hablar a las personas, sino en Dios. Es el Espíritu Santo el que va a ir a través tuyo a convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Creo que uno de los mayores estorbos, excusas o limitantes para llevar el Evangelio es, y me da, no sé qué decirle, no sé cómo acercarme, no sé qué va a pensar. Me pasa a mí muchas veces, pero es porque pongo la mirada en quién, en mí y no en aquel que quiere obrar a través de mí. ¿Sí? Si Dios te utiliza, así digas una, dos o tres palabritas, el Espíritu Santo va a convencer a esa persona, ¿sí? Y la persona va a aceptar o rechazar ese mensaje de salvación. Hay una frase muy conocida de un misionero que dio su vida por Cristo, ¿sí? Hace ya muchos años, Jim Elliot dijo: no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Esta frase refleja su entrega total a la misión y su disposición a sacrificar lo temporal por lo eterno. ¿Qué es lo temporal que hoy podemos sacrificar? Nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo, es temporal. ¿Sí? Pero no voy a ser tonto si doy esto para ganar lo eterno. ¿Sí? No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Sí? Entonces, que podamos tener ese corazón para la obra, ¿no? Ese modelo que el Señor nos demostró a través del buen samaritano. Y en tercer lugar, ¿qué dijimos? Se quedaron todos mirando. ¿El qué? El desafío de la obra, ¿no? La tarea que tenemos como individuos, pero también como iglesia. Vamos a terminar este tiempo con una oración y vamos también a aprovechar este tiempo juntos para hacer memoria una vez más del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque es tan clara en cuanto al desafío que tenemos como hijos tuyos de ser portadores de ese mensaje,
de ser embajadores de Cristo, de ser misioneros en el lugar donde tú nos pusiste, Señor, para llevar el mensaje de salvación. Te queremos agradecer por la obra de Cristo y porque un día comprendimos esa necesidad que teníamos de ser perdonados, de ser alcanzados por tu amor. Y gracias por tu amor, porque es un amor, como estuvimos viendo, incondicional. Un amor, Señor, que se derrama en nuestras vidas a pesar de nosotros. Y gracias, Señor, porque nos amaste desde el principio, nos amaste primero y nos vas a amar hasta el final. Que esto mismo que hemos recibido podamos compartirlo y que como iglesia podamos ser una luz en medio de este barrio, de esta localidad, para que otros también puedan conocerte y puedan entregar sus vidas a ti. Ahora podemos con libertad, Señor, hacer memoria una vez más de ese sacrificio de Cristo en la cruz a través del pan, a través del vino. Queremos, Señor, recordar su muerte, pero también, Señor, recordar que Él resucitó y que también nos ha dado vida y vida en abundancia y vida eterna a cada uno de nosotros. En tu nombre te damos las gracias. Amén.